equipo de Economía Política .uy. Sí, le damos la bienvenida entonces a Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. ¿Qué tal, Gabriela? Héctor, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Andrés? Felices fiestas para todos, un gusto estar en no sé si es el último programa del año, ustedes tendrán otro más. No, sí, vamos a seguir, así que... Bueno, tenés la semana que viene, por lo menos. Bueno, felicidades y un abrazo. Para nosotros sí. Para el saludo nuestro es ahora. Así que, bueno, está. Felicidades a todos. Ahí está, perfecto. Un poco la idea de este último encuentro entre De Fogón en Fogón y el equipo de Economía Política .uy era, ahí yo les hacía la pregunta, ahí un poco le dije, este es el último del año, me la juego todo, le pregunto todo. ¿Y qué pasaba con esto de si era posible tener números desde la macro buenos, desde la macroeconomía buenos, pero que en realidad a la gente la pasa mal, ¿no? Y leía el artículo publicado en Mate Amargo sobre, en este caso, que tenía que ver precisamente con algo que a mí me rondaba la cabeza, el día después y la inflación, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? La inflación, el poder adquisitivo, qué pasa, el valor del dólar, bueno, todas estas cuestiones que hacen cómo queda hoy, por ejemplo, Uruguay, ¿sí? Y cómo, digamos, cómo va, cuáles son las tareas que va a tener pendiente el gobierno del Frente Amplio a partir de marzo. Bueno, sí, Andrés, estamos en la transición, ¿no? En la transición del actual gobierno hacia, a partir del 1 de marzo del año que viene, hacia el próximo gobierno nuevamente del Frente Amplio, que tuvo 15 años continuos y ahora retoma nuevamente con desafíos importantes, sobre todo sociales, en torno al tema de la pobreza, la desigualdad, en torno a estos problemas, a estas problemáticas, digamos, toda la elección, todo el periodo previo de las candidaturas y toda la propaganda electoral estuvo centrada en un elemento que para los candidatos así era o es imprescindible para llevar adelante las propuestas que ellos quieren desarrollar, y es el tema del crecimiento. Y con ello también estuvo mezclado allí la inflación como un elemento de estabilidad necesaria, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la inflación sigue tranquila. ¿Y por qué decimos esto? Porque se está dando la transición, hubo un cambio de derecha hacia izquierda en Uruguay y no hubo problema. No hubo una devaluación, un shock de precios, el sistema financiero siguió tranquilo. En las calles lo que hubo fue el movimiento de los frente amplistas festejando. Ese fue el movimiento que hubo. Ahora, con este tema de la inflación, nosotros allí, lo que estuvo indicando, nos habíamos planteado, bueno, ahí está uno de los desafíos para este próximo gobierno y que sin duda integra elementos de la transición. ¿Qué queremos decir? Bueno, indudablemente la inflación que está en términos del 5% en Uruguay, que es un parámetro interesante, bajo. Hay que tener en cuenta que en lo que iba del siglo hasta 2019, la inflación había rondado entre 7 y 8%, y ahora está en el 5%, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que esa inflación, si bien bajó, pero ha ido en paralelo, como hacíamos recién, con
desarrollos de mayor pobreza y mayor desigualdad. Ahora, obviamente, tanto el próximo presidente, Yamandu Orsi, como su ministro de Economía, O'Donnell, dijeron, bueno, vamos a mantener el tema de la inflación. ¿Sí? La inflación 5%, incluso fue un poco más allá el futuro ministro O'Donnell y dijo, si podemos, vamos a intentar que sea más reducida. Ahora, ¿cuál es el desafío que está planteando esto? Esto está planteando un desafío en el sentido de que el Frente Amplio tiene compromisos importantes con la distribución del ingreso, apuntando hacia esas cuestiones de pobreza y desigualdad, ¿sí? Y cuando mantener la desigualdad con los mismos instrumentos, que se han llevado a cabo hasta ahora, complica ese problema. ¿Por qué? Porque fue el dólar, en realidad fue el manejo del dólar a través de la tasa de interés, sí, pero fue el dólar el que estacionó la inflación primero y después la comenzó a rebajar. Y pasó un poco lo que pasó en Argentina y lo que ha pasado en otros lados, en el cual un dólar que se iba fortificando empezó a, a erosionar los ingresos de las empresas y todos aquellos que producen para el mercado interno, que tienen que competir con importadores de dólar barato, ¿sí? Y los exportadores que también cuando van a hacer frente a sus costos con el dólar de las exportaciones comienzan a tener problemas internamente. Un momentito, Gabriela, nada más. ¿Cómo se equilibró eso? Esa erosión de la tasa de ganancia se equilibró con el tema salarial, ¿sí? Es decir, los salarios recién ahora, después de 5 años, llegaron al nivel que tenían en 2019. Es decir, que pasaron 5 años prácticamente perdiendo y recién están llegando al poder de compra que tenían allá. Y eso fue lo que, junto con el tema de los impuestos y el tema fiscal, fue lo que emparejó la situación para que estos productores no ejercieran mayor presión en momentos políticos sobre todo, ¿no? Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso? Cuando hay que hacer una distribución del ingreso y el salario ha sido uno de los temas en el cual ese atraso cambiario, como se llama, cuando el dólar se desfasa de la inflación, ese atraso cambiario si se llegara a mantener, ¿verdad? Nada, yo quería recordar que según el informe de la CEPAL, que volveremos más adelante sobre el mismo informe, nos señala que la inflación en la región, en América Latina y el Caribe, no fue muy disparatada en términos promedios, ¿no? En los promedios se ahogan los petizos y los que no son tan petizos como el caso de los argentinos. La inflación fue del 8,2%. Y la tendencia sería bajar hacia el 2025. Pero eso me hace acordar, yo no sé si tú te acordás, de un veterano, profesor, allá por los años 90, cuando estaba muy chata la inflación en aquellos momentos, de FENAPES, salteño, y no me acuerdo el nombre, así que no es que no lo diga porque no se debe, sino porque no me acuerdo. Nos decía, pero cuando, a la salida de la dictadura sobre todo, cuando la inflación era elevada, nosotros ganábamos, la peleábamos y teníamos mayores ingresos en términos reales. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Un poco a qué se refería él. Él se refería en concreto a uno de los indicadores que influyen mucho en el poder adquisitivo de la gente, más allá de inflación. Sí, inflación no. Claro. ¿No? Que el tema de la redistribución, la lucha de clases en este entorno y su nivel, que deja mucho que desear en estos tiempos, ¿no? Se expresa de distintas maneras y eso complica la situación. Y que no solo
el impacto de la inflación, aunque sí influye, no es el único que determina el bienestar de un pueblo. A eso que me quería referir. Sí, por supuesto. La otra variable es el salario mismo. Por eso, pero no me voy a otros temas como el tipo de cambio, la composición, si seguimos con unas, por ejemplo, reservas y en este nivel de dolarización de la economía, o eso va a tender a cambiar, que tiene muchísimo que ver con todo esto, entonces ahí ya nos vamos a un análisis macro mucho más complejo que por eso, pero eso de los salarios hay que tiene que ver con el mundo también, y la posición eso de los salarios que tú decías tiene mucho que ver porque fue lo que mantuvo un nivel de ganancias empresariales y que motivó también que hubiera una importante fuente de inversión. Ahora, para el próximo gobierno entonces tiene ese desafío en el cual si va a mantener, digamos, los mismos instrumentos con los cuales la inflación se contuvo, es decir, tasa de interés y dólar, es decir... el dólar, por eso. Exacto. Entonces, ahí hay que elegir otro elemento de competitividad para la industria, para el agro, etcétera. Y bueno, y ahí tiene que estar presente porque el compromiso con el salario lo tiene que cumplir. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cuáles son los elementos competitivos que va a dar para...? Y bueno, ahí tiene que ver con la energía, con las comunicaciones, el tema impositivo. Hay una cantidad de cosas que van a estar planteadas allí. Que no puede jugar en detrimento de un déficit fiscal agigantado que nos han dejado para este periodo, con un nivel de deuda que incluso la ministra, la derecha ahora está pidiendo, o acaba de pedir, no sé si ya lo hizo. Bueno, ya lo vamos a ver ahora. Sí, también lo vamos a ver. Permiso, ¿no? Para incrementar la deuda. No está fácil en ese sentido, sí. Claro. Entonces, bueno, allí el programa Frente Amplio tiene un desglose muy interesante sobre el tema de las energías, las fuentes de energía alternativas, las comunicaciones, el transporte, recuperar la investigación y la aplicación tecnológica, etcétera. Todos elementos que van sobre el tema de la competitividad y bueno, y ahí el balance puede equilibrarse. Pero lo que estamos planteando es, bueno, los desafíos que el próximo gobierno va a tener. Entonces, el primero fue ¿sí? Cumplir con el, porque recuerdan de él, sabremos cumplir, ¿verdad? Sí, exacto. Con el cual el Frente Amplio hizo una campaña muy fuerte. Bueno, sabremos cumplir alrededor de la distribución del ingreso, y el tema salarial es fundamental allí, entonces, y ni aquí hablar de las transferencias desde el gobierno, entonces, eso que no encuentre la contradicción con el tema de la inversión empresarial que bueno en el corto plazo lo tiene que encarar y por eso arrancábamos con el tema de la inflación, pero no por la inflación misma, sino por los instrumentos que se habían utilizado. El segundo punto, Andrés, este era uno, y habíamos dicho, bueno, el crecimiento estuvo allí, y diciendo, bueno, todos hablaron de que el crecimiento, todos iban a lograr un crecimiento, y que van a lograr un crecimiento que haga posible el financiamiento de las políticas a desarrollar para poner a la educación, a la salud, combatir la pobreza, la desigualdad, etcétera, que en Uruguay hoy están muy comprometidas, ¿verdad? Bueno, hay crecimiento. ¿Cómo está el crecimiento, Gabriela, hoy en Uruguay? Está al tercer trimestre, o sea, los últimos datos del Banco Central, al tercer trimestre del año 2024, crecimos 2,6%. Podríamos decir, bueno, no es un registro malo si miramos toda
todo el continente, ¿no? Y la media para el 2024 de ese mismo informe de CEPAL ya que mencionamos está en el 2,2. Sí, por eso. Entonces estaría así. Para el 2025 tampoco es una gran cosa, 2,5. Ajá. Pero si uno mira, porque uno puede mirar su propia historia, ¿sí? Y si uno la mira, no estamos bien, porque esto da para el quinquenio un crecimiento acumulativo anual del 1%. Ese es el problema que tiene el continente entero, América Latina y el Caribe. La CEPAL hace el promedio 2015-2024 y el promedio es del 1%. Sí, eso es reproducción simple. Sí. O sea, es la economía en su propio círculo, no es crecimiento como tal, es estancamiento. No es crecimiento que permita acumulación para seguir avanzando en desarrollo, no en crecimiento. Y de ahí tiene que ver con la primera parte, con lo que hablábamos del salario, que en estos momentos, vuelvo a remitirme al mismo, estoy cepalina hoy, ay, qué horrible, al mismo informe de la CEPAL, plantean que ese incluso crecimiento del año próximo dependerá más del consumo que de la propia inversión, por la posibilidad que hay, no porque se quiera o que... Y eso todo te dice que, bueno, le falta una pata incluso ese pequeño crecimiento del 2,5. Esto para la región. Claro, entonces, eso porque mirábamos en comparación con la historia de uno mismo. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando se compara con la historia de los vecinos, y vamos a hablar del Mercosur, que son los vecinos y con los que más comerciamos y tenemos relaciones económicas, ¿sí? Bueno, y allí estamos en penúltimo lugar. Es decir, al tercer trimestre, esas son las cuentas que hicimos nosotros, Venezuela encabeza el crecimiento económico con 5,9. ¿Querés que te cuente? Paraguay, déjame poner la lista. Vamos a ver la lista primero. Venezuela con 5,9, Paraguay 4,6, Bolivia 3,7, Brasil 3,1, Uruguay 2,6 y Argentina menos 2,1. Ese es el ranking, digamos, del Mercosur. Es decir, que tampoco estamos en una proyección que digamos, bueno, no es la Ferrari que decía el diputado Ojeda, que nos dejaban una Ferrari con el motor lleno y que solamente teníamos que saber ponerle los cambios. No es una Ferrari, ¿sí? Y en realidad, si vamos a otro, que vamos a ver otras consecuencias de este poco crecimiento, esa Ferrari, no sé a qué marca la tenemos que pasar, no quiero hacer el tema es que si vos ves la región completa, vuelvo a América Latina y el Caribe, tenés prácticamente Venezuela desde el 2023 creció, pero en el 2024 encabezando prácticamente el crecimiento. No es solo en la región chiquita acá de nosotros. Efectivamente, luego Paraguay, Costa Rica, pero a todos estos supera Venezuela, incluso supera Nicaragua, a Panamá, que la vez pasada, en el 23, tuvo un poco más del 7%, ahora, y para el 2024, superado también por Venezuela. Todos no. Algunos de los pequeños países del Caribe, Barbados, Belice, República Dominicana no, Dominica, San Vicente y las Granadinas, creo que menos Barbados, que tiene un poquito más de... No, Belice, tiene un crecimiento un poquito más grande que el de Venezuela. Para el 2024, todos los demás están por debajo. Esto tiene que ver también con el ALBA, que en otro momento vamos a tener que hacer también un programa sobre el tema del ALBA, el relanzamiento, las nuevas formas que tiene esa forma de integración de 10 países, 9 de América Central y el Caribe y más Bolivia,
Y eso vamos a tener que ver. También, bueno, en la Guyana, todo esto tiene que ver también con Venezuela, porque eso tiene que ver después, más adelante o antes, con la pelea por el Esequibo. Guyana, claro, el crecimiento ese tremendo que tiene que ver con la ExxonMobil, ¿no? Que ha invertido por allá. La inversión de ExxonMobil en el Esequibo. En el Esequibo. Y de nada crecer bastante también. O sea. Bueno, entonces, como vemos, el crecimiento no es promisorio, pero además hay otras cuestiones que crecimiento, magro crecimiento, nos está instalando para el próximo gobierno. Un tema de endeudamiento, por ejemplo, ¿sí? Aquí se juntan las dos cosas, un crecimiento de la deuda con un poco crecimiento del PBI. Entonces, cuando se comparan las dos cosas, que son en realidad una manifestación de la capacidad de pago de un país, bueno, la deuda pública con respecto al producto está en 71%. Es un porcentaje grande, alto. En 2019 estaba en 65%. Bueno, hubo un crecimiento grande allí que también pone límites a la política para el próximo gobierno. Hay un tema que también a mí me gusta siempre observarlo, que es el grado de industrialización. ¿Qué quiere decir esto? Es el porcentaje que la industria, el valor de la industria tiene en el valor total de la actividad económica, o sea, del PBI, ¿no? Y ese grado de industrialización, desde 1990, ya desde que entramos al Mercosur, sí, porque entramos al Mercosur totalmente liberal, digamos, en aquel momento, desde ahí en adelante comenzó a caer. Fíjate que en 1990 la industria en Uruguay era el 22% del total del PBI. Ya en el 94 era el 13%. ¿Sí? Y hoy en el 2024 bajó al 9%. ¿Sí? Eso nos da un tema muy importante para el próximo gobierno, o que debe comenzar inmediatamente, es decir, recuperar el peso de la industria, de la transformación en valores de nuestro trabajo, de nuestras materias primas, etcétera. No lo estamos realizando bien, y bueno, eso significa que cuando estamos en el mundo, nosotros seguimos atados a lo que se le llama el ciclo de los commodities, muy inestable, y entonces ese ciclo continuamente nos está poniendo sube y baja, en el cual no podemos agarrar un rumbo estratégico seguro, ¿no? Y el tema es que puntos más, puntos menos, es la historia de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Sí, porque vamos a hacer la gráfica, incluso no la de Brasil, sí. Incluso la de Brasil. En Brasil es dramático cómo descendió el grado de industrialización, y hoy Brasil se jacta de ser el país que vende más soja, más carne, más café. Brasil, claro. Una potencia que en otros tiempos se jactaba de cuánto exportaba de acero, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí tenés también, tenés uno de los elementos de los bajos ritmos del desempleo, más allá que también obviamente el bajo crecimiento del PIB tiene que ver con esto. El tema del crecimiento de la informalidad, que en América Latina no llega al 50%, pero por ahí anda, 46%, creo que es. 46,7% la informalidad. Casi 47%. Nos queda nada de tiempo, ¿eh? Bueno. Entonces, Andrés, cuando tú nos dijiste, bueno, hacer no queríamos hacer un cierre, decir, bueno, qué balance, sino que en este plano, en este marco de transición, queríamos marcar por lo menos dos elementos de los cuales esta transición se está gestando, ¿no? Perfecto. Uno, que planteamos al principio, de conjugar
estabilidad macro, inflación, etcétera, con el compromiso de distribución del ingreso, y el segundo es, bueno, el crecimiento como un elemento que se ha situado como esencial para cumplir con todos los programas. Yo voy a agregar nada más el tema del incremento de las brechas de género en toda la región en términos de mercado laboral. Y que es un compromiso en el caso del Uruguay, y tiene que ver mucho con el sistema de cuidado, que si nosotras, sobre todo nosotras y también nosotros, logramos rescatar esto, creo que vamos a volver a mejorar estos indicadores como ya lo hicimos en el periodo anterior. Ahí va. Bueno. Impecable, impecable. Mil gracias, sí, el agradecimiento enorme, sí, por esta colaboración aquí con el equipo de Fogón en Fogón, por el tiempo permanente, sí, y la dedicación a estos temas, y bueno, eternamente agradecidos, sí, Gabriela, Héctor. Bueno, no, agradecidos nosotros también, sí, porque estas oportunidades nos dan... Sí. Nos ordenamos más hoy, el Nacional. Bueno, felicidades, de verdad que todos nuestros pueblos se merecen pasarla muy bien en estas fiestas y que sea mejor el año que viene, por lo menos en los deseos. Que así sea, un gusto estar siempre con ustedes. Pasó Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, parte del equipo de Economía.